Panda, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Yo siempre me he preguntado, todas las personas tenemos una misión que cumplir en este mundo, una misión en la vida. Y a lo mejor es una frase muy trillada porque siempre te dicen, es que encuentra tu misión, es que encuentra tu propósito de vida. ¿Alguna vez tú has pensado cuál es tu misión en esta vida? Fíjate, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Daniel. Sí. Fíjate que es un tema súper cliché. O sea, la neta, creo que el de, bueno, busca tu propósito en la vida, qué es lo que te hace feliz y demás. Todo el mundo lo escucha. El asunto aquí, pues es encontrarlo, ¿no? Creo yo que es lo más difícil. Si me he puesto a pensar mi propósito en la vida, la verdad, en los últimos 3 años creo que he decidido, y si tú le preguntas a mi hijo, te va a decir que su papá quiere cambiar el mundo. Ok. La verdad que esa se ha vuelto mi propósito, mi misión y mi objetivo. Esto derivado, pues de una experiencia que tuve hace 3 años exactamente, en donde pues era un niño normal, de 30 años. Y ¿qué edad tienes? 33. Ok. Déjalo en 30. Oye, Panda, espérate, antes de que entremos a todo ese tema, me gustaría abundar un poco más en la parte de la misión y de la misión en la vida o del propósito. Decía ahorita, todos tenemos un propósito. Al final, yo te decías, el problema es encontrarlo. Sí. Sí. Muchas veces nosotros en el camino, obviamente, hay gente que lo encuentra a los 13 años, o así, o hay gente que lo encuentra a los 80. Claro. Al final yo creo que cada etapa de la vida te va marcando el propósito que tienes por vivir en ese momento. Así es. Entonces, se vale el estar cambiando ese propósito. Al final todos tenemos distintos propósitos, a lo mejor todos son parte de un solo propósito maestro o de un plan maestro. Ok. Pero creo que el hecho de que a lo mejor vayamos teniendo, la vida nos ponga en distintas circunstancias en las que vamos a cumplir cierto propósito, nos va dando también ese empuje o ese espíritu a sentir la vida o a vivir más la vida, ¿no? Tú ahorita lo mencionabas. Si tú le preguntas a mi hijo, decías... un saludo para mi hijo. Un saludo para tu hijo. Chato, tu papá llegó a la televisión. Chato, ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 7 años. 7 años. 7 años el más grande y 3 el más pequeño. 3 el más pequeño. Ok. ¿Cómo se llama el chiquito? Martín. Es más peligroso. Es más peligroso que el... Saludo para el Chato y para el Martín, entonces. Su papá aquí está en tele. Y pero fíjate lo que decías, de que si tú le preguntas a tu hijo, tu hijo iba a decir, mi papá quiere cambiar el mundo. Así es. Como un propósito en la vida. Y qué bonito porque eso obviamente para un hijo pues representa, yo creo que un orgullo, una admiración, algo que a la torre, ¿no? Así como que mi papá es un héroe, ¿no? O sea, es un superhéroe. Y creo que eso es parte también de la educación de tu hijo. Claro. De que tu hijo entienda que en la vida hay un propósito. Sí, sí. Y en la vida venimos a cumplir un objetivo y venimos a dejar huella, siempre digo yo. Pero bueno, tú me decías que dentro de tus propósitos, tú encontraste un propósito hace 3 años. Así es. Platícanos de ese propósito. Fíjate que hace 3 años, como te comentaba anteriormente, yo era un niño normal de 30 años. Ajá. De hecho, te voy a poner un preámbulo. Imagínate que tú todos los días te levantas, te metes a bañar, bajas a desayunar, te cambias y te vas a trabajar. Pasas todo el día en la oficina, regresas a tu casa y al siguiente día empieza lo mismo. ¿Lo haces por qué? Porque en ese momento es tu trabajo, es tu deber, es tu obligación. Y vives en un bucle en el que todos los días haces exactamente lo mismo. Se te va la vida. Rutina. Así es, la rutina. Entras a la rutina. Pero imagínate que un día de repente, Daniel, te empiezas a sentir mal. Te sientes agotado, vas con el doctor y el doctor te dice, mira, pues sabes que es normal, descansa, es algo que va a pasar, y te das cuenta que no es así. Te sigues sintiendo mal y sin importar qué hagas, la situación no cambia. De la noche a la mañana, pues terminas en una sala de urgencias de hospital. Híjola. Entonces llegas y tú ves a los doctores murmurando sin entender qué está pasando, cuando de repente escuchas la frase de denlo de alta, va a entrar a terapia intensiva. Te das cuenta, te lo dicen los doctores, sabes que tú tienes un problema en el corazón. Te repito, es algo que tú nunca esperaste. Y que nunca habías tenido un antecedente. Nada. O sea, nunca un antecedente, porque uno cuando dice un tema así, una enfermedad así o algo, o una cardiopatía, dices,
güey, pues es que tuvo, no sé, antecedentes de infancia o de juventud o de nació con algo congénito, no sé, lo que tú digas, ¿no? Mil cosas y jamás, porque uno piensa que todo ese tipo de cosas es porque, ay, güey, no, pues es que tengo años así o de repente nunca esperamos que a lo mejor la vida nos va a sorprender con una circunstancia como esta. Definitivamente. ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchas eso? Pues yo sabía que tenía un corazón grande, ¿verdad? Pues no tanto. Y mucho menos. Mi corazón es muy grande y cabe todo el mundo, pero no tanto como para un grande. Ajá. Así es. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Entras a terapia intensiva, no entiendes. Al principio no te cae el 20. Ajá. El primer día, pues tú tienes la esperanza de que va a llegar el doctor y te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya te puedes ir. Resulta que pasa 1, pasan 2, pasan 3, 4. Al cuarto, quinto día, entiendes que algo no está bien, claro, y que no es normal. Al quinto, sexto día, pierdes ya la esperanza. Ya no estás esperando a que el doctor llegue. Tú simplemente entiendes que tienes que esperar. Ahora. Ok, o sea, a ver, para entenderlo mejor. O sea, después del cuarto día, dijiste quinto. Quinto día. Quinto día, tú ya nada más estás como inerte. Así de que literal esperando que te digan que sigue. ¿Tú cómo te sentías en ese quinto día? Digo, porque al principio te dicen que tienes, ¿no? O sea, sí te dijeron, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero bueno, que sigue, ¿no? Y deja tú, te dicen que tienes, pero no te dicen la gravedad. Ok. O sea, te dicen, ¿estás mal? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Ok, vamos a ver qué pasa. Después del quinto día, pues entiendes que no hay nada que puedas hacer y pierdes la ilusión. O sea, pierdes la ilusión de poder salir. Te quedas a la expectativa y dices, bueno, pues un día más. Hay algo muy interesante. Cuando te dijeron eso, pensaste que te ibas a morir. No, en ese momento. En ese momento específico, no. Eso fue la siguiente semana. Ok, a ver, vamos para allá. Después de la primera semana, y fíjate, curiosamente fue en tiempo de COVID. Ok. No está relacionado con COVID lo mío. De hecho, todo el mundo al principio pensó que sí. Me mandaron al área de COVID, parecían astronautas, todo. Pero al final del día no podía recibir visitas. Entonces, en ese entonces mi esposa tenía 8 meses de embarazo de mi segundo hijo y no podía entrar al hospital y la que estuvo conmigo en ese momento fue mi hermana. Entró mi hermana a la habitación y la indicación es entras y no sales. Entonces, realmente fueron unas vacaciones que ahí estuvimos. ¿Cómo te sientes? Mira, te soy sincero, llega un punto, y yo lo digo en este momento, y ahora sí que ya que procesé todo, en el que entiendo que esos 15 días han sido de los 15 días más maravillosos de mi vida. ¿Por qué maravillosos? ¿Por qué? Porque entiendes que tú no tienes el control. Entiendes que independientemente de lo que tú pienses, hagas o sientas, no puedes hacer nada. El tiempo desaparece. Panda, fue como hasta una terapia de salud mental. Sí, te lo juro que sí, fue unas vacaciones. Porque digo, qué difícil que atravieses una circunstancia así, pero sobre todo la reflexión de decir, güey, no soy nadie. Estoy así que en las manos de lo que yo crea y del ser divino en lo que yo crea. Así es. Y decir, cuando uno tiene ansiedad, dices tú, es porque quiero tener control de todo. Así es. ¿Y qué forma de ubicatex o de ubicarnos cuando estamos en una situación de esa forma en la que dices tú, güey, ahora sí, lo que pase aquí, pues yo no tengo el control? O sea, yo no puedo decidir qué va a pasar conmigo. Y entonces, como dices tú, son unas vacaciones porque también me hicieron reflexionar y me hicieron entender que yo no siempre voy a tener la batuta de lo que ocurre en mí. Definitivamente. O sea, pierdes el control físico. Sí. De hecho, de los primeros días me pusieron tantas inyecciones intravenosas y demás. Mañana, tarde y noche sacar sangre para tomar muestras, ¿no? Haz de cuenta, para mí, yo odio las agujas, te lo juro, es todo pavor, fue todo algo terrorífico. Pero dicen, póngale un catéter. Entonces me llevan a un área en donde están los doctores y demás, tienes unas luces arriba y de repente me puse mal. O sea, haz de cuenta que no, me puse mal. De hecho, los aparatos, 2 doctores aquí, 3 doctores acá, póngale, quítele, bájele, súbele y demás. Y la cara de los doctores, o sea, tú le ves la cara y los veías asustados. O sea, como no entendiendo qué pasaba. Y yo, a la madre, fíjate lo que estaba pensando, güey, para que veas que a veces uno no es consciente de lo que está pasando en ese momento. Yo estaba pensando en cómo iba a pagar las tarjetas de crédito, güey. En la torre. Estaba pensando en cómo iba a pagar las tarjetas y después de ahí estaba pensando en mi hijo grande y en mi hijo pequeño y que no lo iba a alcanzar a conocer, ni se diga a mi esposa. Y llega un punto, Daniel, en el que dije, no hay nada que pueda hacer.
O sea, no hay nada que yo pueda hacer para salir de esta situación. Sí. Y entendí que tenía que soltar. Suelto en ese momento y digo, pues ya me voy. Se acabó el corrido, ni modo, hasta aquí. Y de repente todo se empieza a nivelar. O sea, entraste en una crisis. Así es. Haz de cuenta que entraste en una crisis. ¿Por qué? Porque tú mismo empezaste a sugestionar mil cosas, ¿no? Digamos, o empezaste a pensar, empezaste a no pues era tanto lo alterarte mismo. tú. Ajá. Era el hecho de que cuando yo llego al hospital, yo llego con un funcionamiento del corazón del 10%. Ok. Para que te des una idea, un recién infartado, hasta donde yo tengo entendido, llega con un 30% del funcionamiento. Entonces yo llegué amolado. De hecho, los doctores me dijeron, si tú no hubieras venido a urgencias, hubieras fulminado. Tu corazón se hubiera descompuesto totalmente y hubieras quedado en una arritmia fulminante. No mames. Ahora, a partir de ahí te digo, ¿por qué me pasó eso? Pues porque venía muy mal. O sea, me estaban poniendo el catéter y mi cuerpo ya estaba resentido y pues empezó a tronar para todas partes, ¿no? Salgo de esa área y me encuentro a mi hermana llorando en el pasillo, como que se dio cuenta de cómo estaba todo. Me vuelven a subir a terapia intensiva. Continúa este proceso. La verdad que, como te digo, llega un punto en el que te familiarizas con todos. Si hay algo que a mí nunca se me ha quitado es el hambre. El hambre, y quiero creer o pensar que la buena actitud. ¿Por qué? Porque yo traté de hacerme amigo de todos. De hecho, todo el mundo, o sea, y ojalá nos estén viendo enfermeros que estuvieron en ese proceso, que te lo juro que los enfermeros se convierten en un ángel en ese momento y en un soporte y en un apoyo. Les estoy eternamente agradecidos. Claro. Porque esos son, o sea, tú los ves a los enfermeros como alguien que forma parte del staff de un hospital, pero no es cierto. Te acompañan. Sí, te acompañan durante el proceso, te animan y terminan cuidando de ti. Ahora, a lo que ibas a lo siguiente. Siempre traté de ser positivo en el sentido de que yo no me quiero morir, güey. Y si tú me preguntas, no me quiero morir, güey. ¿Por qué no? O sea, no está dentro de mi plan. No quiero, güey. Y a veces la necedad te permite, pues, cambiar tu realidad. No sé si fue parte de, entiendo que lo mental entra. También sé que hay algo más grande que me mantiene aquí. Digo, yo soy creyente, yo soy religioso, soy cristiano, pero hay algo superior, independientemente de lo que tú profeses, que tiene un plan para ti. Ahora, totalmente. Volviendo al tema, llega el punto en el que no te puedes mover, en el que te dice el doctor textualmente, si te vas a levantar al baño, ten cuidado. Porque si te sientas o si haces algún tipo de esfuerzo te vas a descompensar. Llega el punto en el que no te puedes bañar y que las enfermeras te están bañando como si fueras una caja de tráiler con esponjas. Imagínate la impotencia que siente una persona de no poder realizar sus actividades más básicas. Claro. Pero no te queda de otra. Aceptas. La impotencia de no poder ver a nadie, porque literalmente nadie podía pandemia, entrar. No podía verte a nadie. Era pandemia, no podía. Mi hermana la que estaba ahí. Mi familia iba al Hospital San José y me saludaba desde una ventana. Me ponían en la ventana como podían y yo me ponía a saludarlos y los veía todos abajo. Entonces, sí, llega un punto en el que pierdes tú la esperanza de que te digan ya te vas, pero sigues con la esperanza de querer salir. Entonces, que causa un impacto en ti, por supuesto, que te cambia la perspectiva, por supuesto, y sobre todo, Daniel, te digo, las personas me veían, ¿cuántos años tienes? 30, corazón, tan joven. Sí, pero ¿qué andamos? Pues, ¿qué le vamos a hacer? O los enfermeros, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí sigo y tú, pues también, y aquí me voy a quedar, tratando, como te digo, de mantener una actitud positiva. Ahora, te ponen a hacer pruebas de esfuerzo, te ponen unas máscaras, te ponen a subir escaladoras. No puedes. O sea, literal me desvanecía. Entonces, ¿qué pasa? Salgo contra todo pronóstico. De hecho, a mi familia, a mi esposa. ¿Cuántos días duraste? 15. Ok. A mi familia, a mi esposa y todo, les dijeron, despídanse. O sea, nosotros ya hicimos todo lo humanamente posible para que él se recuperara. Ya no podemos hacer más. Ojalá reaccione. Después de cateterismo, ¿tuviste otra intervención? Meramente no. Después. Tengo un desfibrilador. Tengo una batería aquí por si cualquier cosa, pues. Sí. Más vale prevenir. Ahora, sales, Daniel, y de repente entra la segunda fase, que es, a ver, güey. Fíjate, salgo, me voy a la casa de mis papás, porque todo es pandemia, ahí estamos todos. Y entiendes que estás mal, ¿no? O sea, entiendes que tienes un padecimiento que es un poquito más allá de lo normal, en el sentido de que es riesgoso.
Y lo primero que me dio fue por empezar a leer. Dije, bueno, vamos leyendo, vamos entendiendo de qué se trata, porque a ti meramente no, así es, a ti meramente no te dicen nada. Y lo que alcanzas a escuchar cuando estás en el hospital, la neta no lo transmites. O sea, yo, por ejemplo, yo a mi esposa le marcaba así como que hola y demás. Yo nunca le dije ni a ella ni a mis papás, esto es lo que está pasando, y me siento así. ¿Por qué? Porque yo, o sea, sabía que se iban a poner más nerviosos ellos y no les iba a beneficiar a nada. Ahora, salgo, empiezo a estudiar y veo y digo, a la madre, la expectativa de vida es nula. O sea, en todos los estudios habidos y por haber decía, si tú tienes este indicador, tu expectativa de vida es de 6 meses. Y yo, bueno, nos quedan 6 meses. ¿Y qué le vas a hacer? Para todo esto, cuando recién salí yo no podía caminar. Me paraba, duraba 30 segundos, 1 minuto parado. Te sentabas. Y me iba para abajo. Y no podía. Y duré semanas sin poder caminar. Y yo dije, no. A ver, yo quiero caminar. O sea, no puede ser posible. Y el cardiólogo en ese momento me dice, bueno, camina 1 minuto. Empecé caminando 1 minuto, después 4 minutos, después 6 minutos, 8, 10, 15, hasta poder recobrar una movilidad que me permitiera pues tratar de llevar una vida pseudo normal. Ahora, lo más frustrante para mí de todo esto es que tu familia es tu apoyo y ahí está. Claro. Pero tú como enfermo no les puedes decir a ellos lo que estás pensando. Yo lo entendí después de la segunda vez que me puse a documentarme y fui y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Tengo esto. Le hubieras visto la cara, güey. No, claro. O sea, ya es cuando dices tú, aguanta. O sea, no. Más que ellos no estuvieron contigo en el proceso del hospital y no recibieron la información directa del médico. Pues, así es. Entonces, llega ese punto, empiezo a tener una pseudomovilidad, empiezo a tratar de ser un poquito más normal. Después de ahí, Daniel, pues sigue otro reto. Que es el, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué? Porque fíjate que yo antes de eso llevaba una vida en la que podemos decir, bueno, me iba bien, una vida bonita, ya me había especializado en algo y de repente eres como un beisbolista que es pitcher y al que le quitaron el brazo. Okay. Y te dice el doctor, el primer cardiólogo, no puedes hacer esfuerzo, no te puedes enojar, no puedes caminar, no puedes hacer nada. ¿En cuánto tiempo me recupero, doctor? Mínimo 1 año. Y hasta un poquito más, a lo mejor hasta 2, para poder ver cómo vas a quedar. Híjole. Que te digan eso, güey. O sea, llega un punto en el que dices, ¿y ahora? Salgo de ahí, me inscribo en la clínica de rehabilitación. Entro a rehabilitación y resulta que en cuanto entras, fíjate, imagínate cómo se siente uno en lo personal. Entras a la clínica y está lleno de fotos de adultos mayores, güey, haciendo ejercicio. Y tú joven, sí, de 30 años. A la madre, ¿qué hago aquí? ¿Por qué a mí? ¿Te preguntaste el por qué a ti? ¿Sabes que sí? ¿Cuestionaste tu fe alguna vez? No, la neta no. Pero sí te cuestionaste el por qué a mí, que soy tan joven, me está pasando eso, cuando a lo mejor, no sé. ¿Te soy sincero? No. Nunca. O sea, yo nunca tomé esa actitud. Yo siempre fue, ni madre, yo no quiero estar aquí. Okay. O sea, no quiero. Y cuando estaba en la caminadora, en la primera, de que me estaba desmayando, y más decía, Dios mío, por favor, ayúdame a caminar. No quiero. O sea, no quiero quedar aquí, pues. Entro a la clínica de rehabilitación, veo que son puros adultos mayores y me dan mis primeros ejercicios, que son unas pesitas, güey. Las pesitas de yoga. Sí, las chiquitas. No las podía levantar, güey. O sea, imagínate la impotencia de ver las pesitas rositas así y no podías sudar y de repente, ¡paz! Y el esfuerzo no era demasiado, pues, para tu corazón. Entonces, imagínate cómo está el cuerpo de una persona que no puede levantar una pesita de yoga. Súper débil. Paso eso, me voy, veo otros doctores, y todos me dicen exactamente lo mismo. ¿Sabes qué, güey? Pues no, o sea, discúlpame la frase, estás jodido. O sea, no hay nada, güey, que podamos hacer. Lo más que puedes hacer es ponerte un desfibrilador por si tu corazón se apaga, te dé chance de llegar al hospital. Pues la neta, esperemos si se regenere. Resulta que pasa 1 año y me vuelven a hacer estudios y me dice lo siguiente el doctor. ¿Cómo te sientes, güey? Pues la neta, bien. Qué bueno que te sientes bien porque objetivamente estás mal. Ah, ok, doc. ¿Y qué sigue? Pues a como yo veo este estudio no vas a llegar muy lejos, güey. Te quedas tú. No, pues, así, ¿qué onda, no? sope, pues. Textualmente, ¿qué onda? Dices tú. Vas con otro doctor y el otro doctor te dice, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo te sientes? Bien. Pues qué bueno que te sientas bien, pero te puedes morir ya, güey. Y dices tú, cabrón, ¿qué hago?
Y entra un punto en el que entras como en una desesperación mental y me empezaron a surgir muchas arritmias. Me empecé a sentir muy mal. Hasta que llego con otro doctor, que es el doctor Celaya, que es mi doctor de cabecera. Un saludo. Por él gracias, sí. Por él estamos aquí. Y me dice, ¿sabes qué, güey? No sabes cuándo te vas a morir. O sea, la neta, no le veas a los números. A lo mejor yo salgo y me atropella. Nadie sabe, güey. Es la realidad. Tú síguele dando. Me instalan en el corazón el aparato, güey. Es como, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sí? Así es. O sea, no me digas, digo, porque hay muchas veces médicos que no tienen la... Pues ahora sí que así como que la... ¿Cómo se le dice? Las pincitas, el tacto, la empatía. La empatía para poder comunicar algo como esto, ¿no? O sea, y simplemente es como que pum, de sope. Y ahí te va y pues te quedas tú... El escenario, digo, tú porque tienes un escenario, dices tú, yo siempre tuve una buena actitud y todo, digo, ¿por qué? Solo tú sabes por qué tienes esa actitud. Pero ¿cuánta gente en un escenario como el tuyo, su misma actitud, en ese momento que le dan una respuesta de esa, güey, ahí queda? Es que eso es. O sea, con una respuesta como tal, ahí quedas. Entonces, chécate la falta de empatía que muchas veces hay en la vocación, porque eso es de vocación. Así es. Eso es de vocación de saber comunicar las cosas, sobre todo si tú te dedicas a algo así, pues creo que tienes que saber cómo comunicar una respuesta como esta. Afortunadamente tuviste una tercera respuesta. Así es. Y es la que te dijo el cómo sí, estás jodido, pero vamos a ver el cómo sí la vas a liberar, no sé cuánto tiempo. Porque al final nadie sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Definitivamente. Entonces, y fíjate qué cabrón está el cerebro al recibir una respuesta como las anteriores, pues, ¿no? Sí, sí. La diferencia le hizo tu tercera respuesta. Sí, de hecho, fíjate que cuando yo estaba en el hospital, llegó un punto en el que me daba mucha comezón. Y estaba toda la noche y no podía dormir. Y el doctor me decía, relájate, güey. Uh-huh. Y estrés, es que no tengo nada. Yo me sentía normal. O sea, no tengo nada, güey. Relájate. Y resulta que me empezaron a sedar y se me empezó a quitar. Entonces era ansiedad que se estaba manifestando subconscientemente y me estaba afectando, y después entiendes que tu estado de ánimo tiene una relación directa en cómo va a funcionar tu corazón y al mismo tiempo cómo va a funcionar tu cuerpo, pues. Entonces yo siempre lo pensé así, oye, ¿y cómo es posible, güey? Que si sabes o que si entendemos que pues me voy a sentir mal, pues sea tan abrupta esa verdad, Pero bueno, el punto es ahí, Daniel, que yo sigo, de hecho, contra todo pronóstico clínico. De hecho, a mí me funciona el 24% del corazón. O sea, subió tu porcentaje de funcionamiento. Del 10 subió al 18, y del 18 al 20, y del 20 al 24. ¿De qué dependió ese funcionamiento? Medicamentos y... De que funcione más. Así es. Sí, de hecho, en teoría, tengo entendido yo que si mi cardiólogo no me equivoco, el 60-70% de mi ser son medicamentos. El otro 30% pues es yo, y pues está el salvavidas ese ahí, ¿no? Ahora, en teoría te digo... ¿Puede subir más ese funcionamiento? Se supone que en mi caso, en teoría, no. O sea, lo que yo entiendo ya no. Es como el máximo. Sí, de hecho yo soy candidato a trasplante de corazón. Ok. Pero ahorita pues es mejor no moverlo, como dicen los ingenieros, si funciona no le muevas, para efecto de todo lo que conlleva un trasplante. ¿Nunca te dijeron por qué tuviste el crecimiento de corazón y nunca te diste cuenta? Fíjate que como los diputados plurinominales, porque sí, por dedazo, y me dijeron, no le busques, güey. O sea, no le busques, no hay explicación. No así, manches. Te tocó. O sea, fuiste el bueno, ni modo, ahí está, disfrútalo. Es tuyo, ¿no? Entonces... ¿En tu familia hay algún tipo de...? Sí, por el lado materno, pero entiendo que eso, ¿cómo te diré? A lo mejor no está directamente relacionado porque no es el mismo padecimiento ni a la tal gravedad, pues, ¿no? Entonces sí, en su momento dijeron, no le busques, güey, te tocó y pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, Daniel, llega la segunda parte, güey, o que es la que más disfruto a veces. Resulta que eras un pitcher, te quitaron el brazo y ya no sabes qué hacer, güey. Y dices, ¿y qué hago de mi vida, güey? Pampe, segunda. ¿Y a dónde o cómo? ¿Por qué? Porque yo tengo una familia, y el hecho de tener una familia significa responsabilidades de todo tipo. Y no me puedo ni enojar ni estresarme, güey. Es la etapa en la que yo, y recuerdo y nunca se me va a olvidar, y por eso el estar aquí en la televisión de repente es algo que no tienes idea de cómo significa para uno. Yo caminaba a las 5:30 de la mañana en el parquecito de la casa, güey. Y me acuerdo que me soltaba llorando, güey. Porque en tu soledad caminando. ¿Qué voy a hacer?
O sea, ¿qué voy a hacer, güey? No, o sea, con trabajo me puedo mover, güey. ¿Y qué hago? Tus hijos, tu familia. Sí. De hecho, te lo juro que... ¿Qué hago? Y ni modo. Y vuelvo, a soltar. ¿Sabes qué, Dios mío? Pues la neta solo tú sabes y vamos a seguirle. El control no lo tengo yo y... Así es. Y dije, bueno, si la parte física se me está echando a perder, no puedo permitir que la parte mental se me atrofie. Y eso entonces me pongo a leer. Me pongo a leer mucho. Me encantan los temas de psicología. Además, o sea, me metí muchísimo a todo ese tema, güey. Y aquí, Daniel, algo que quiero destacar, güey. Imagínate que de repente dicen, bueno, ya saliste, te estás mejorando, te sientes un poquito mejor, pero tenemos que ponerte un desfibrilador, güey. Es entrar otra vez al hospital. Y entras, y con lo que significa otra vez volver todo el resentimiento físico corporal que vas a tener a partir de la intervención, porque son 2 cablecitos que van conectados directamente al corazón. Entonces, ¿cómo le explicas a tu hijo, güey, que su papá va a entrar al hospital para eso? Al final del día, mi hijo todavía cree que su papá es Iron Man, güey. ¿Por qué? Porque en su momento, ¿sabes qué, mijo? A tu papá le van a poner un corazón de metal. Ah, como Iron Man, sí, como Iron Man. Y los superpoderes, espérate, los voy a aprender a usar. Mi hijo de los 4 a los 6 años estuvo con esa idea. Literal. Qué cabrón, güey. Sales, güey. Sigues tratando, buscando de recuperar tu vida, porque realmente eso es recuperar tu vida. Ni siquiera piensas en hacia dónde vas a llegar. ¿Tuviste miedo al momento de esa operación? Sí. ¿Pensaste que no ibas a salir? No. ¿Tenías toda la fe y toda la confianza de que todo iba a salir bien? Sí. En la que tuve miedo fue en la segunda, porque se me salió un cable. Ok, acabas de platicar la primera entonces, ¿no? Así es. Bueno, en la primera todo bien, dijiste, ¿sabes qué? O sea, sí. Ajá. En la primera todo bien. Sí lo resentí, güey. Me sentí muy mal. Supongo que es una operación muy compleja, ¿no? Y todo. Fíjate que en la primera me pasó de noche. O sea, iba, digamos que ya mentalizado, güey, todo bien y no fue muy compleja. Físicamente después sí me fue muy mal. O sea, sí duré unos meses resentido. Ok. Pasa el tiempo, güey, pasan los meses, 6, 7 meses y ¿sabes qué, güey? Se te salió un cable. ¿Qué significa? Volver a abrir y reconectar. La segunda ocasión sí tuve mucho miedo. ¿Cómo te diste cuenta que se te salió un cable? Porque, haz de cuenta, como cuando llevan un carro al AutoZone que le ponen una computadora. Es lo mismo. ¿En una revisión te hicieron cuenta? Sí, me ponen un sensor y ponen una computadora y ¿sabes qué, güey? El cable no está funcionando. Va de nuevo. La segunda vez sí tuve mucho miedo. ¿Por qué? Porque dices tú, como el meme, güey, ya. O sea, ya, por favor. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que se te salga un cable? Pues, pero de todas maneras es algo que pasa y que tienes que afrontar. Entonces, esa ocasión yo sí estuve, incluso una noche antes, estuve platicando con mi esposa, porque ahí sí está peor, güey, porque nos vemos, es más, tenemos una cita en el quirófano, güey, a tal hora, y llégale. Y entras y ya sabes a lo que vas. Ya la tercera, mira, con mi maletita, güey, como Boy Scout, todos mis audífonos, todo el kit. Y esa noche antes yo sí platicé con mi esposa y yo le decía, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Cómo quisiera poder haber tenido más tiempo para hacer más cosas? ¿Para qué? Para disfrutar más contigo, para disfrutar más con mis hijos, para disfrutar con mi familia. ¿Por qué? Porque yo no sé si es la última vez que vamos a platicar en forma. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar a un quirófano con un corazón ya dañado por segunda ocasión y no sé cómo vaya a resultar. Porque quieras o no, sabes que tú llevas algo ya muy descompuesto. Sí, claro. Me pesó, me dolió, entré. Esa ocasión fue a lo mejor la más fuerte para mí porque yo recuerdo que me levantaba, güey, en medio de la cirugía. O sea, literal, me levantaba y... Estabas sedado y te levantabas. Sí, me levanté y me dijo la anestesióloga, ¿qué onda? Me dice, no te hace nada. Y ya me tuvieron que poner una máscara de gas y me volví a dormir. Me levanté y ahí sí, por tercera... la adrenalina, todo lo que da. A los estudios me llevaban en una silla de ruedas y los mismos del hospital. De ¿qué onda, güey? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cuántos años tienes? Pues 30.
Y qué joven, güey. Pues sí, le digo, pero ¿qué andamos? Mira, La malo fuera no estar, güey. ¿no? O sea, güey, malo fuera no estar. Mientras estemos, hay que seguirle dando. Le echaban limoncito así, ¿no? Sí, Y sí. tú sacando todo con otra actitud, ¿sabes cómo? No, es que te lo juro, mira, llega el punto en el que ¿qué vas a hacer, güey? No, claro. O sea, ya llorar no tiene Ni es respuesta. bueno, pues. no es, sí, o sea, exacto. ya ni llorar es bueno, dicen. Entonces, bueno, sigues, güey. Llega aquí en la tercera etapa, que es donde digo, bueno, nos quedamos, güey. Contra todo pronóstico clínico, dije, pues no creo que me haya quedado para hacer exactamente lo mismo que he hecho durante toda la vida, güey. Entonces, ¿qué hago? Pues mira, ¿sabes qué? Sé hacer videos, tengo la habilidad de comunicar mensajes y pues se me da lo de las redes sociales, digo, la neta. Pues a lo mejor pudiera ser que me ponga a hacer videos. Pues bueno, de la noche a la mañana, platicando con mi papá, me dijo, oye, yo voy a ir a fulanita parte, consígueme una cita con él, con el director de eso y demás. Y fui con él, señor, me presta su estudio, por favor, es que quiero hacer esto. Úsalo, date. Y de repente le hablé a un amigo, no sabía quién invitar. Es más, el primer invitado fue un gran amigo, Luis Núñez Noriega. Ah, claro que lo conozco. Saludo para Luis Núñez. Doc, le digo, un favor, necesito que me ayude. Por supuesto que sí. Y jamás se me va a olvidar lo que me dijo, Daniel. Yo no sabía qué estaba haciendo, güey. Lo tenía enfrente, así que, ¿qué, güey? ¿Qué le pregunto? Güey? Ajá, ¿qué vamos o sea, a hablar? si es economista, güey, ¿en cuánto está el dólar? O sea, ¿qué le voy a preguntar, pues? Y tanta info que tiene Luis, ¿no? Ajá. No, y me dijo lo siguiente, güey. Mira, Cristian, preguntas inteligentes obtienen respuestas indicadas. Nunca se me va a olvidar, güey. A partir de ahí surgió. Después resulta que el segundo invitado fue el chef Juan Ángel. Ok. No sé cómo, güey. Una comadre me dijo, le acaba de hacer un pastel a una muchacha. Yo lo conozco. Sí, conozco al chef Eric y demás. Y le mando un mensaje a Juan Ángel. Adelante, me dice. Y de repente estoy con Juan Ángel. Y yo no me daba cuenta de la magnitud o el impacto que tenía un invitado como Juan Ángel, pues con todo el renombre o con toda la popularidad en redes sociales. Después fue Juan Ángel, después tuve la oportunidad de platicar con Omar el Tato Valderrama, después con Irán Terán. Y resulta que voy como que entendiendo. O sea, vas a ciegas, güey, pero sabes que por ahí es. Pero al final creo que lo más importante de todo esto es que dentro de tu nuevo propósito de vida, después de tu tercera operación o de tu tercera intervención fue el hecho de decir, oye, creo que estoy aquí también para platicar mi experiencia. Así es. Para poder compartir mi vivencia y también la de otras personas que creo que también el mundo las tiene que conocer. Sí. Entonces creo que dijiste, bueno, si tengo todas esas habilidades, si tengo esas buenas competencias, soy bueno para esto, pues hay que darles el mejor provecho. Y sobre todo algo bien importante y algo bien bonito, yo creo que el trascender. Así es. Porque si para algo nos sirven hoy las redes en día, es precisamente para trascender. Antes a lo mejor teníamos acceso a medios de comunicación como la radio y la televisión. Pero hoy en día alguien que no está en radio y en tele puede trascender a través de redes sociales, ¿no? Claro. Y a través de lo que uno puede comunicar y a través de los corazones que uno puede tocar. Y creo que a lo mejor tú pudieras tener un gran corazón, como dices tú, ¿no? Un gran corazón. Así es. Pero ahora querías compartir todo lo que había en ese gran corazón. Sí, no, y la neta te digo, yo no sabía lo que estaba haciendo. Es hasta el momento en el que entrevisto a un gran amigo, Irán Terán, sobre el tema de las relaciones de pareja y demás, y que empezó a hablar de lo que es el divorcio. Irán Terán no es el de los carros. Sí, okay. No, pero porque aparte es super coach, ¿no? Es una persona muy letrada, la verdad que yo lo admiro. Sí, es un genio todo lo que tiene que ver con relaciones personales y demás. Y él habló del tema del divorcio y se me acercó una persona, güey, que yo sabía que tenía muchos años con problemas maritales y me dice, oye, Panda, ¿qué onda, güey? O sea que el divorcio es una solución a un problema, no es un problema. Y yo, pues la neta, yo no sé, güey. Él fue el que habló, si te cayó algo. Él pues, es el bueno del tema. Así es. Es entonces cuando entendí que a través de un video podía tocar la manera de pensar y podía tocar la vida de alguien, güey. Totalmente. Para manera positiva. Es entonces donde digo, ok, entonces eso es lo que yo voy a hacer y es mi nuevo propósito de vida. Tratar de llevar luz a la vida de las personas, pero ojo,
Esta es la primera ocasión que yo hablo de este tema. De hecho, es la primera vez que me entrevistan. Estoy muy nervioso, no tienes una idea, te lo juro. Porque tú siempre eres el host, pues nunca habías sido tú el entrevistado. Te lo juro, pero mi filosofía es, yo soy el espejo, güey. O sea, yo estoy para reflejar la luz de las personas. Ustedes son los expertos, ustedes son los que saben, güey. Yo simplemente soy un medio para poder llevar el mensaje. Entonces, eso es lo que identifica y que dije, bueno, vamos haciendo esto. Fue como va el proyecto. Y ¿sabes qué, Daniel? Y creo que acabas de decir algo muy importante. ¿Por qué lo hago? Porque, para empezar, la salud es una corona que solo los enfermos pueden ver desde fuera. Segunda, la vida es tan cíclica en ocasiones que nos olvidamos de qué tan rápido es. Pensamos o creemos que la vida está garantizada, güey. Pensamos que ahorita vamos a llegar a la casa y que mañana nos vamos a levantar temprano y nos vamos a ir a desayunar y vamos a seguir haciendo lo mismo, pero no es cierto. La vida es efímera, güey. Así es. No sabemos cuál es el final. Así es. ¿Sabes? O sea, ahorita tú decías algo bien cierto, que hubo médicos que te dijeron, güey, te quedan tantas semanas o meses o lo que tú quieras. ¿Quién chingados garantiza que vas a durar años? O que saliendo ahí te vas a morir de otra cosa que no es lo que tienes. Así es. Lo único que yo pido en mi caso es que Dios me permita llegar a ver a mis hijos casarse. Es todo, güey. O sea, yo con eso ya saqué la chamba. O sea, quisiera verlos en ese momento felices, güey. Ahora sí, que pase lo que tenga que pasar. Te lo juro. Pero yo ya entendí. De hecho, fíjate qué cabrón. O sea, mi hijo de 7 años ya está consciente de que su papá se puede morir en cualquier momento y él ya lo entiende, güey. O sea, imagínate. ¿Tú lo hablaste con tu hijo? Sí, imagínate tener... ¿Sabes qué, mijo? Nadie sabe cuándo se va a morir. Yo estoy enfermo. Tengo un problema. Y puede ser que yo me muera. Incluso en la segunda operación yo le dije, puede ser que ya no vuelva. Lo único que quiero que sepas es que no pasa nada. Todos vamos a morir. Es normal. Y no quiero que te pongas triste, güey. Madre. No quiero que te pongas triste. Al contrario, quiero que me recuerdes. Quiero que te acuerdes de cómo era. De todas las cosas que trataba de hacer. Y en este punto, precisamente por eso, si tú le preguntas a él quién es su papá, te va a decir que es un soñador, güey. Que quiere cambiar el mundo, que quiere marcar una diferencia. ¿Por qué? Para empezar, porque quiero dejar un legado, quiero trascender, güey. Tú lo dijiste. Y curiosamente las personas que tienen más dinero en el mundo, lo único que quieren es tiempo, güey. Sí. Lo único que quieren es vida. Y cuando se dan cuenta que ya no la tienen, lo que buscan es trascender. Escribir un libro, dejar una fundación, hacer una obra benéfica. ¿Por qué? Porque quieren que sus nombres perduren por siempre. Claro. Y yo lo que quiero es que mis hijos, mi esposa, mi familia entiendan que por lo menos si yo vine a este mundo y se me dio un poquito más de tiempo, traté de hacer algo diferente, güey. Y traté de hacer algo que valiera la pena. Que no estuve de oquis o que no desperdicié mi vida con banalidades o buscando algo que no tiene sentido. O ¿no? Por ti mismo, ¿no? El hecho de cumplir. O sea, hice la chamba a la que venía a este mundo. Y luego hay otro caso que me da mucho la atención, Daniel, y que también te toca mucho, güey, que es, tú lo estás diciendo, la vida es fugaz, güey. Sí, claro. Simón, pero también hay otra. A veces la vida no vale nada, güey. ¿Por qué? En la segunda operación, bueno, en la primera, el desfibrilador que yo tengo tiene un costo. Entonces, de repente dices tú, cabrón, pues gracias a Dios yo tengo la posibilidad y se me dieron todos los medios, gracias a muchísimas personas, de que pudiera tener acceso a él. Pero de repente dices tú, y las personas que no tienen acceso ni a los medicamentos, güey, se les acabó la vida. Se les acabó. Entonces, ¿ves tú que alguien va a la agencia y compra un pickup de 1.3 millones de pesos, güey? Y ves a alguien que no puede pagarse un dispositivo para seguir viviendo. Entonces, ¿qué dices? Ponle $500,000 o 200,000 pesos. 200,000 pesos es la limitante para que alguien siga viviendo, güey. Sí, exacto. ¿Qué congruencia, qué coherencia tiene, güey? Ninguna. Entonces dices, bueno, te das cuenta de que hay muchísimas cosas que tienes que valorar. Hay muchísimas cosas que tienes que apreciar. Y sobre todo en el que todo va pasando por algo, güey. El hecho de que yo esté aquí no es nomás porque sí. O sea, el hecho de que te haya conocido, el que hayamos tenido una empatía, el que me hayas invitado, no es nomás porque sí. Y yo lo único que pido, güey, es poder ser el medio para poder llevar un mensaje positivo y darle algo bueno a las personas. Claro.
Ahora en internet, ¿por qué? Pues porque ves tantas cosas en internet que no tienen sentido, güey. Que creo yo que poner un granito de arena con algo positivo le puede cambiar la vida a alguien, güey. Entonces... Totalmente. Creo yo que... Es que sabes que estamos llenos de informaciones negativas. Estamos llenos de cosas malas. Y al final creo que en el día vemos... Si sumamos todo lo que vemos en el día, vemos muchos dramas, muchas tragedias. Sí. Y al final... Tristemente es la realidad en la que mucha gente vivimos y en la que mucha gente todavía vemos todo lo que pasa. No nomás aquí, que pasa en todos lados, ¿no? Y creo que tratar de comunicar o tratar de compartir la experiencia de otras personas, de decir, güey, no estás solo, no estás sola. O sea, de que no eres la única persona que pasas por eso. O sabes que tener la empatía de que yo también he vivido lo mismo que tú. Claro. Sirve para que otras personas también entiendan que no son las únicas personas que están pasando por eso en el mundo y que al final todo tiene solución. Así es. Y que a lo mejor ese consejo, yo lo llamo consejo porque al final es un consejo de vida. A lo mejor no eres persona experta en tal cosa para dar un consejo, pero dices, güey, pues yo te voy a dar o te voy a compartir el consejo que yo te puedo dar. Así es. Y que siempre va a ser válido un consejo a cualquier persona. Porque te va a decir, es como yo lo he hecho y es como a mí me ha funcionado. Y creo que muchas veces eso sirve para la persona que está viendo, que está escuchando o que está en el podcast viendo esta parte y dice, oye, güey, tiene toda la razón, yo también me siento así, yo también necesito ayuda, yo también ocupo alzar la voz, yo también soy una persona que valgo, yo también creo que hay una oportunidad adelante, yo también creo que hay un momento en el que tengo ese cambio o ese propósito nuevo en la vida. Y saber que a lo mejor ver a la vida como una oportunidad y no como una derrota en la que muchas veces vamos caminando sin mirar lo que está pasando alrededor porque estamos tan envueltos en la rutina. Así es. Y que incluso no vemos lo que pasa en nuestro propio círculo familiar cercano. Para mí una familia es un equipo. Definitivamente. Y para mí, por algo te tocó vivir en una familia, compartir tu vida con otras personas en una familia. Y lo más bonito en una familia es poder compartir quién eres y poder compartir tanto las victorias como las derrotas. Y creo que eso también sirve mucho para poder, lo que tú acabas de platicar es algo que tú compartiste con tus hijos, con tu hijo y que dices tú, a mí, fíjate cómo tu hijo tiene una lección a su corta edad para poder madurar en el tema del amor. Yo creo que hay muchos niños que no saben o que nunca han visto o nunca han platicado el tema de la muerte. Claro. Aunque muchas otras personas también, a lo mejor por cómo seamos o por cómo somos, perdón, o lo que tú quieras, hemos visto o hemos sentido el hecho de pensar, por ejemplo, no sé, la persona más cercana a mí falleció a los 17 años. Y ahí entonces fue cuando yo entendí que la muerte era un proceso de la vida. O sea, tuve que vivirlo en una persona muy cercana a mí para poder entender lo que era ese proceso y poder entender que la muerte es parte de un proceso de vida. Claro. Y entonces contigo, afortunadamente tú estás aquí, pero tu hijo tuvo que prepararse para algo que podía ocurrir. ¿Sabes cómo? No, y que puede ocurrir. O sea, y realmente, y lo acabas de dar en el clavo que dices, es que nos asustamos. Pero ¿por qué te asustas si todos nos vamos a morir? Pues. Ajá. O sea, literalmente, no, pues se murió fulanita persona. Y se murió. ¿En pandemia? Sí, pero es que tú también te puedes morir. Pues. Claro. Y el hecho es que socialmente está muy ajá. A lo mejor muy, no quiero decir la palabra satanizado, pero el hecho de que te puedes morir, güey, de que todos lo tocan con pincitas cuando es una realidad, pues. O sea, es lo que es. Entonces, tú tienes que estar preparado para ello. Fíjate que a mí en pandemia se me hizo que se supernormalizó la muerte. Sí. O sea, ese periodo de pandemia dije, qué cabrón está que antes de la pandemia yo sentía que se veía o sea, no todas las personas normalizábamos la muerte como parte de un proceso, pero en pandemia fue así como que, güey, se murió. O sea, se murió. Y pum, la muerte normalizada. Y, güey, realmente también fue un general de que, güey, no somos nada. No somos nada y la línea está marcada y cuando te toca y ni modo. Y gente joven que murió en pandemia. Y dices tú, pero es que está muy joven esto. Sí, güey, pero no, ahora sí que la muerte no tocó ningún factor. O sea, es como todos vamos a pasar por ahí. Y veías personas mayores, güey, que sobreviven. Y ¿cómo es posible? Exacto. Te repito, o sea, exacto. Quiere decir que estás aquí porque todavía no has cumplido tu propósito, güey. O sea, tú tienes una función, así sea el platicar con alguien. Y es muy curioso porque cuando entiendes el hecho de que ese es tu propósito, vas observando, güey. Vas observando y te puedes dar cuenta. La última vez fue un dato muy curioso. Me senté en una banca en el parque, güey.
Y de repente un señor. Y nos pusimos a platicar. Y el señor me decía que su hermana acababa de fallecer de un problema del corazón. Y yo, no mames. Todo ese mensaje. Sí. ¿Por qué me sientas aquí, güey? No quiero escuchar eso. Por eso te digo, o sea, a lo mejor esa era mi función, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, entiendes o comienzas, a apreciar esos pequeños detalles y tratas de irles dando un sentido, porque hay muchísimas cosas que te pasan en el día a día que tú las tomas como normales y la neta no son, güey. Hay muchísimas cosas positivas que pasas por alto por venir con la misma negatividad y por estar en la misma rutina de toda la vida, pues. Así es. Tan sencillo, y te lo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste en la mañana y te fuiste a disfrutar un paseo en el parque sin estar pensando en nada más que estar volteando a ver los árboles, escuchando los pajaritos y demás, güey? Llega un punto en el que agradeces, pero de una manera muy cabrona el poderlo hacer. Sí. Lo disfrutas. O sea, en mi caso específico, yo veía cómo estaban las ramitas de los árboles y pasaba el sol y se me hacía algo maravilloso, güey. Eso es algo que no todas las personas hacemos o hacen. ¿Por qué? Pues porque estás preocupado, güey, porque vas a llegar tarde del trabajo. Porque estás distraído en mil cosas y no valoramos lo que es la vida. Así es. Y muchas veces como nos dan esas lecciones o esas... La misma vida, güey, nos da esas lecciones en las que, hey, ocúpate en lo que viniste. ¿Sabes cómo? Por eso yo lo digo, güey, todo pasa por algo. Claro. O sea... Si nos ponemos a ver casualidades, coincidencias, güey, oye, ¿por qué te pasó? La neta no sé, güey. Oye, ¿por qué estás aquí? Pues ni los doctores saben a veces, güey. O sea, no sé, pues. Pero yo sé que eso me ha enseñado lecciones que a lo mejor, no nomás a mí, sino a mi familia o a mi hijo, en su momento le van a servir de algo. Y era parte de un proceso que yo tenía que pasar para poder adquirir la madurez, para poder adquirir la conciencia o todo lo que haya adquirido para lo que va a ser mi propósito, güey. Creo yo, pues, o por lo menos trato de verlo de esa manera, güey. Llámale pensamiento mágico, como quieras, pero te digo, no creo que uno esté diokis aquí, güey. Sí, es un despertar, güey. Películas como la de la Barbie o la de Matrix te lo ponen, pues. O sea, fíjate bien. A mí me encantó la película de Barbie. Tiene muchos mensajes, güey. Yo fui a ver la película con mi mamá y con mi hermana. Obviamente no habíamos leído nada sobre la película. O sea, sabíamos que, vamos a ir a verla, ¿sabes cómo? Porque era en tendencia, ¿sabes cómo? Pero me encantó el hecho de que fui con mi mamá, porque la película es para las mamás, güey. Al final, el mensaje realmente es para las mamás. O sea, si te fijas, o sea, el mensaje es para las mamás que crecieron con eso, pero aparte, crecieron con esa muñeca. Pero aparte es un mensaje de amor propio en el que las mamás se pierden en la vida, güey. O sea, que muchas veces, yo le decía otro día a una amiga, güey, es que la mamá y el papá también se deprimen. Y muchas veces nomás pensamos en nosotros, sin saber que los papás y las mamás también atraviesan por cosas en las que también se van a deprimir, en las que también tienen ansiedad, en las que también tenemos que comprender que tenemos de cuidar la salud mental de ellos. Digo, ellos también tienen que cuidar la suya. Pero también nosotros, como generación, estamos más informados que nuestros papás. Y creo que es importante que como generación también nosotros, los treintones, comuniquemos también eso a personas que son más grandes que nosotros, que a lo mejor, porque hay muchas cosas que dicen, es que antes no existía eso, siempre existió. Solo que tiene un nombre. La ciencia ha avanzado y todo esto avanzado hoy tiene un nombre y se conoce y hay formas de solucionarlo. Así es. Y entonces hay que comunicar esas formas de solucionarlo. Y hay otra. Fíjate cómo empieza. ¿Y qué pasa si me muero, güey? O sea, despierta la conciencia de la muerte. Claro. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y no nomás eso, sino que, fíjate bien, ahorita los treintones estamos en una curva de madurez en la que estamos agarrando el rollo de muchas cosas y queremos aprender, güey. Estamos a veces o nos estamos juzgando a nosotros mismos de que, oye, güey, es que yo hubiera querido hacer esto y no lo he hecho. Ya nos estamos dando cuenta de que hay una cuenta regresiva, güey. Entonces es por eso que espacios como estos caen como anillo al dedo o a la perfección. ¿Por qué? Porque ahorita están buscando conocimiento a partir del nacimiento de esa conciencia que se está dando por la madurez, güey. Sí, totalmente. Entonces, esa conciencia que despierta busca nutrirse y al mismo tiempo tiene que enfocarse o va diciéndote o vas entendiendo, güey, que hay ciertas cosas que tienes que hacer y dejar de hacer. ¿Por qué? Si quieres avanzar. Y es aquí donde yo, por ejemplo, veo amigos míos que se están haciendo preguntas que yo hace 3, 4 años, debido a mi padecimiento, entendí, güey. Entonces digo, bueno, parte de un proceso que tenía que pasar y demás, pero es parte de un proceso que todos vamos a pasar directa o indirectamente, quieras o no, güey. Totalmente. Y es normal, digo, es parte de la vida. Al final del día de eso se trata, güey. O sea, uno cree que vino aquí a disfrutar la vida, sí.
pero tampoco tiene por qué ser perfecto, ¿verdad? A veces las pequeñas derrotas o los pequeños sacrificios o los grandes golpes de la vida son lo que le dan sentido, güey. Así es. Porque si no, imagínate que fuera un solo equipo jugando fútbol sobre una sola cancha. No, pues acuérdate que el éxito se hizo de muchos putazos. Así es. Disculpa el francés. Así es. Pero no, se hizo de muchos, ¿no? O sea, de muchas derrotas, de muchos fracasos. Entonces, creo que hay que atesorar la vida con todo y lo que viene. Claro. Saber darles la vida, acuérdate que es así, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en esa parte y, la madre ocupa un empujoncito, pum, ahí te va y vas. Y al final es así, es una curva, ¿no? Pero yo sí coincido, ahorita que mencionaste el tema, los treintones de ahora. Muchas veces tenemos unas varas con las cuales nos queremos medir nosotros mismos. Definitivamente. Y porque mi papá, porque mi mamá, porque mi tío, ya porque tenía mi 3, amigo, 4 terrenos, 5 chamacos y 2 carros. Y que al final no nos dejan vivir en paz, ¿no? Porque dices tú, oye, sí, pero las personas de 30 de hoy no eran, la verdad, la situación de los 30 de hoy no era la 30 de hace 30 años. Definitivamente. ¿Sabes? O sea, las circunstancias son distintas y creo que hay que aprender mucho a no medirnos nunca con la vara de nadie más. Definitivamente. Uno se tiene que medir con la vara propia. ¿Sabes? No podemos medir nuestra felicidad, nuestra vida, nuestro éxito, nuestros fracasos, cómo le va al vecino, cómo le va al del frente, cómo le va al amigo, porque al final vamos a ser infelices siempre. Claro. Si nos estamos comparando con alguien más, siempre va a ser. Yo creo que lo más importante es compararnos con el yo de ayer. Definitivamente. ¿Qué tanto crecí yo hoy a cómo era ayer, a cómo era el año pasado, el mes pasado? Y acabas de dar en un punto muy interesante. Yo no soy perfecto, güey. Y el hecho que te vayas a morir no quiere decir que con una varita mágica te vuelven perfecto. Claro. O que como en las películas que vas y te compras un cachito te vuelves rico. No, güey. Simplemente trato de dar lo mejor de mí y ser la mejor versión de mí mismo, güey. ¿Cómo? Pues no sé, tratando de aprender, de hacer cosas diferentes, de cambiar, de controlar mi temperamento, güey, de ponerme a meditar. O sea, trato de hacer cosas que me hagan ser una mejor versión. Y creo yo que más que juzgarnos o compararnos con otras personas, lo importante, güey, es tratar de mejorar y hacer lo que nos haga feliz, independientemente de lo que sea, güey. Lo que sea que te haga feliz. Así te haga feliz hacer monitos de plastilina, güey, colorear, güey, tocar una batería, lo que sea. Pero creo yo que el sentido de la vida se trata en hacer lo que te sea feliz, en hacer lo que pueda ayudar a los demás. Ajá. Y en lo que te dé a ti una satisfacción y una realización, güey. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día estás para realizarte, güey. No, o sea, no estás para realizar a los demás, estás para realizarte a ti mismo. Tú mismo. Güey. Así es. Y lo ves en casos, y te lo juro que es un ejemplo, güey. Donde yo vivo, hay un señor que limpia vidrios, güey. En el crucero. Es el señor más feliz del mundo haciendo lo que hace, güey. O sea, el vato te saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Le ves la alegría. Y vienes tú de mal genio, vienes apurado al trabajo, lo que tú quieras, o a dejar a los niños en la escuela, güey. Y te das cuenta de que está disfrutando lo que está haciendo independientemente de qué es lo que haga, pues. Y eso te motiva a decir, oye, pues yo quiero ser como él, güey. Claro, esa felicidad. Sí, pues, o sea, yo quiero tener lo que él tiene, porque podré tener otras cosas de repente, pero no tengo ni paz, ni tranquilidad, ni felicidad, güey. Entonces dices tú, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve todo lo demás si no tengo la paz? Ahora sí que todo lo que te dé paz, bienvenido, güey. O sea, es lo que necesitas, ¿sabes? Definitivamente. Y algo también ahí, creo que muchas veces nos estamos preocupando por lo que va a pasar. Y la vida, al final, en la vida muchas veces lo que planeas no pasa y pasa lo que no planeas. Mira, en esta vida tienes que dejar de preocuparte por manejar y enfocarte en disfrutar el viaje, güey. Hay ocasiones en que nos centramos en el objetivo, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr. Y se te pasa la vida, güey. Se te pasan los días, las horas tratando de lograrlo. Y te olvidas de disfrutar lo más importante. Cuando deberías de dejar el volante, permitir que otro maneje o permitir que la vida te vaya llevando y tú disfrutar el paisaje, vivir los pequeños momentos, entender los aprendizajes, güey. Captar las cosas que te están sucediendo. Hacerte la pregunta, güey, ¿por qué me está pasando esto? Ah, bueno, me está pasando esto por esto. Yo puedo hacerlo de otra manera, o puedo tratar de mejorar, o puedo tratar de llegar a mi objetivo disfrutando lo que hago, güey. Así es. Porque te repito, y vuelvo a lo mismo, forma parte del propósito, güey, de lo que estás haciendo aquí. Pero si quieres encontrar tu propósito, tienes que dejar de lado, tienes que olvidarte de todas esas cosas que te enseñaron, de todas esas rutinas, de todos esos metodismos, de todo para poder estar abierto y poder abrir los ojos y decir,
Ah, bueno, a lo mejor por aquí es, güey. Pero no, ahí va de necio uno. Te cierran la puerta y por aquí no es, pero ahí vas, ya ahí vas, ya ahí vas. Y hay que entender, ¿no, Pantalla? El tema de que el viaje es tuyo. Sí. Nadie lo va a vivir por ti. Definitivamente. Nadie lo va a vivir por ti. Entonces, el viaje es tuyo. Nadie lo va a vivir por ti y hay que disfrutarlo. Definitivamente. Te agradezco mucho tu experiencia, tu vivencia y todo lo que nos puedas aportar. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que un gustazo. Gracias.